Desde sus comienzos, la historia de la fotografía va unida a la preocupación del ser humano por mirar y atrapar la imagen. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, la cámara oscura es un aparato óptico consistente en una caja cerrada y opaca con un orificio en su parte anterior por donde entra la luz, la cual reproduce dentro de la caja una imagen invertida de la escena situada ante ella. Pero, realmente, ¿qué es y cuándo surge? En su origen, la primera cámara oscura sería una simple habitación donde, una vez conseguida la oscuridad, se practicaba un pequeño orificio en una o en varias de sus paredes. A través de ese óculo se proyectaba una imagen invertida del mundo exterior en el muro opuesto o sobre una pantalla situada en este. Desde el siglo V a.C. existen testimonios de los efectos producidos por la luz en el interior de una cámara oscura en textos de filósofos chinos, pero es en el siglo IV a.C. cuando Aristóteles, observando un eclipse parcial de sol, experimenta con los efectos de los rayos luminosos al pasar entre las hojas de un árbol y proyectarse la imagen de la luna en el suelo. En cualquier caso, aún se trata del estudio de la luz en relación a los fenómenos naturales, no planteándose aún una relación directa con la formación de la imagen óptica. Un avance importante se dio a finales del siglo X, cuando la ciencia árabe describe el principio de la cámara oscura en relación con la formación de la imagen en el ojo humano. De este modo, Alhazen fue el primero en observar lo siguiente. Si la imagen del Sol durante un eclipse, siempre que no se trate de un eclipse total, pasa a través de un agujero redondo y se proyecta sobre una superficie plana opuesta al agujero, esta imagen tendrá forma de lúnula. La imagen del Sol muestra esta propiedad solamente cuando el agujero es muy pequeño. La aplicación práctica de la cámara oscura tuvo lugar durante el Renacimiento. Leonardo da Vinci desarrolló una habitación que funcionaba como una cámara oscura con la finalidad de comprender el funcionamiento de la visión humana. De su observación, dedujo la hipótesis que la imagen que se forma dentro del ojo humano lo hace de forma invertida, como verdaderamente sucede, tal y como sucedía también con la cámara oscura. En uno de sus escritos comenta: un experimento que muestra cómo los objetos transmiten imágenes o simulacros que se cortan dentro del ojo en el humor cristalino. Esto queda demostrado cuando, por un pequeño orificio circular, penetran en una habitación muy oscura imágenes de objetos muy iluminados. Si tú recibes esas imágenes en un papel blanco, situado dentro de tal habitación y muy cerca del orificio, verás en el papel esos objetos con sus cabales formas y colores, aunque por culpa de la intersección, a menor tamaño y cabeza abajo. Si dichas imágenes proceden de un lugar iluminado por el sol, parecerán como pintadas en el papel, que habrá de ser sutilísimo y visto del revés. Las imágenes formadas en el interior de estas cámaras resultaban, no obstante, poco nítidas. Leonardo da Vinci sugirió entonces que una lente colocada en el orificio de entrada de la luz podría favorecer la convergencia de los rayos luminosos en un único punto, y por lo tanto se podrían obtener imágenes más claras y precisas. Sin embargo, no sabemos si lo hizo. La primera referencia segura que se tiene de una cámara oscura provista de una lente procede del libro de Girolamo Cardano De Subtilitate, editado en 1550. En esta obra, el autor italiano describe las instrucciones necesarias para visualizar las imágenes procedentes del exterior dentro de una habitación que funciona como una cámara oscura. Si quiere mirar esas cosas que están en la calle, coloque una lente convexa en la ventana cuando el sol brille con intensidad. Tras haber oscurecido la ventana, verá las imágenes llevadas a través de la abertura hasta la superficie de enfrente, pero con colores apagados. Por lo tanto, coloque un papel muy blanco en el lugar donde ve la imagen y logrará el efecto deseado
con resultados asombrosos. A partir de este momento, se extendió el conocimiento de los principios ópticos que permitían el funcionamiento de una cámara oscura no solo entre los tratadistas, sino también una de las consecuencias directas fue su empleo como una herramienta de ayuda al dibujo. En este sentido, Giambattista della Porta describe minuciosamente cómo era una cámara oscura y cómo debían colocarse unas lentes biconvexas para reproducir en su interior con mayor nitidez y luminosidad la realidad circundante. En su libro Magiae Naturalis recomienda lo siguiente: debe cerrar todas las ventanas de la cámara. Solo haga un agujero. Contra este tiene que haber paredes de papel blancas o telas blancas, de manera que verá todo lo que está hecho en el exterior al sol y lo que camina por las calles, y cuanto más lejos estén del agujero, más grandes se verán. Como estamos escuchando en este texto, durante el Renacimiento, las cámaras se ubicaban en habitaciones de edificios. Se trataba, por tanto, de cámaras monumentales donde podían entrar varios espectadores para contemplar una escena que sucede fuera del recinto. Todavía, estas cámaras constituyen un atractivo para todos aquellos que acuden a visitarlas para contemplar una realidad que aparece de manera casi mágica ante los ojos de los espectadores. Así, no es de extrañar que, siguiendo las indicaciones de Giambattista della Porta, se hayan habilitado nuevamente cámaras oscuras en el Castillo de Edimburgo, en la Torre Tavira de Cádiz o en la Torre de los Perdigones de Sevilla. No obstante, la cámara pronto tuvo un uso más científico. Durante el Renacimiento, astrónomos, cosmógrafos y matemáticos hicieron uso de ella para analizar el funcionamiento de un eclipse. Uno de ellos, Gemma Frisius, describió en su libro titulado De Radio Astronomico et Geometrico Liber, escrito en 1558, las observaciones astronómicas que llevó a cabo durante el eclipse de Sol que ocurrió en 1544. Para ello, se horadaba una fachada con la apertura de un pequeño orificio que permitía contemplar la proyección del eclipse en el interior de un edificio. De este modo, era fácil observar el gradual oscurecimiento del Sol por la intersección de la Luna, tal y como vemos en los grabados que acompañaron al texto. La otra función de la cámara oscura fue como herramienta eficaz para la representación artística de la realidad. En 1569, Daniel Bárbaro, en su libro Sobre la práctica de la perspectiva, recomendaba el uso de la cámara por los artistas, pues facilitaban la ejecución de un dibujo. Por lo tanto, un pintor podía trazar con mayor comodidad y detalle la silueta de un retrato o el contorno de un paisaje con la ayuda de la cámara oscura. Además, podría estudiar mejor los colores, las luces, la prolongación de las sombras y la dilatada perspectiva del fondo. El tratadista italiano recomendaba con estas palabras la fabricación de una cámara oscura. Haga un agujero en una ventana de una habitación. Tome un cristal que sea convexo por ambos lados. Cuando este cristal esté fijo en el agujero, cierre todas las ventanas y puertas. Luego, tome un trozo de papel y colóquelo delante del cristal, de modo que vea con claridad en el papel todo lo que está fuera de la casa. Viendo el contorno de las cosas sobre el papel, usted puede dibujar con un lápiz toda la perspectiva que aparece. En el siglo XVII, el siglo de la ciencia, de Schneider, Galileo y de Newton, supuso una extraordinaria difusión de la cámara oscura y de los avances en los estudios de la óptica con el descubrimiento del telescopio, que permitió la visión, por ejemplo, de las manchas solares, de la Luna o de lejanos planetas. Por un lado, sirvió a astrónomos como el alemán Johannes Kepler para observar la Luna, siendo el primero que a este objeto lo denominó cámara oscura en 1604. Por otro lado, los teóricos del arte continuaban recomendando su uso entre los pintores.
pero para ello la cámara debía reducir su tamaño. Hasta este momento, el artista debía introducirse en una habitación cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de sus paredes, dando lugar a una imagen invertida y borrosa. Colocando un papel traslúcido, podía captar la imagen en este papel. Así aparece, por ejemplo, en las portadas de libros de emblemas y de ciencia, caso de Oculus, publicado en 1616, donde se alude a la simbología de los nuevos instrumentos ópticos que permiten la reproducción de la realidad en el barroco. Los sucesivos avances científicos en la construcción de telescopios, de lentes y de técnicas de proyección permitieron hacia la mitad del siglo que Caspar Scott diseñase una pequeña caja rectangular que funcionaba como una cámara oscura portátil con dos objetivos y un foco ajustable, mediante dos cajas que se deslizaban una sobre la otra. Unos años más tarde, Robert Hooke construyó otro modelo de cámara oscura portátil que reproducía la forma curva del fondo del ojo mediante pantallas cóncavas en el fondo de la caja. Fue en 1686 cuando Johann Zahn describió en su libro Oculus Artificialis el diseño de una cámara de cajón que incorporaba un espejo inclinado a 45 grados al fondo. La incorporación de este visor inclinado facilitará su uso, pues los objetos dispuestos en el exterior se formaban en el interior de la cámara y se proyectaban por medio de este espejo hacia un cristal en la parte superior de la cámara, donde el espectador contemplaba la imagen resultante. Por este método, el usuario no tenía que estar situado dentro de la cámara para poder visionar su resultado. De este modo, se podían transportar fácilmente y emplearlas al aire libre. Aunque este modelo fue el que definitivamente triunfó, hubo otros que trataban de emular la visión del ser humano con la realización de una cámara en forma de esfera, a la que se le denominaba el ojo artificial. Todos estos nuevos modelos extendieron su uso por parte de los pintores, siendo utilizada especialmente por paisajistas ingleses, como Richard Wilson, Paul y Thomas Sandby o John Roberts Cothens. Algunos historiadores han señalado también su empleo por el pintor holandés Vermeer, dadas las conexiones de su pintura con las particularidades ópticas que ofrecía la cámara oscura, como eran la intensificación de las tonalidades, las luces y las sombras más difusas y contrastadas entre sí. La carrera por reproducir fielmente la realidad continuó durante el siglo XVIII con importantes mejoras técnicas a través de nuevos modelos que generalizaron su uso. Robert Smith, en 1738, describe un método para dibujar sobre una superficie de cristal o papel partiendo de la cámara oscura. A partir de estos momentos, el uso de la cámara óptica por los artistas irá en aumento, ya que permitía tanto la obtención en un papel de las vistas exteriores como la representación correcta de la perspectiva. A lo largo de la historia, varios han sido los artistas que han utilizado la cámara oscura. La posibilidad de captar detalles de la realidad con este nuevo método les atrajo enormemente. De hecho, muchos de sus logros se deben a la utilización de este artilugio. Quizás el ejemplo más claro es el del pintor italiano Canaletto, quien empleó la cámara oscura para la realización de vistas o vedutas de Venecia, pintadas en el 18. Se conservan un conjunto de dibujos de perspectivas de monumentos de la ciudad tomados desde la cámara oscura. Permitía a Canaletto realizar bocetos previos que utilizaba para la realización de unos óleos que se hicieron especialmente famosos en su época. Pero a pesar de su utilidad y novedad, no dejaba de tener ciertas limitaciones. Muchos de los detalles no se apreciaban quedándose fuera del conjunto de la pintura e interfiriendo en su intento de plasmación real. Canaletto, enseñó mediante el ejemplo el uso correcto de la cámara óptica y de un modo similar a reconocer los defectos que dicho uso comporta en una pintura, cuando el artista confía plenamente en la perspectiva que se ve a través de dicho aparato, en especial el color de la atmósfera
y por consiguiente no es capaz de eliminar con destreza lo que puede ofender el sentido. Durante el siglo XIX se divulgó el uso de la cámara oscura. La burguesía la incorporó como una diversión óptica, popularizándose las cámaras que permitían el acceso del público para contemplar vistas de paisajes y monumentos. Linternas mágicas, dioramas, panoramas o cuadros disolventes conformaron unos variados espectáculos ópticos destinados a un público cada vez más numeroso, deseoso de acudir a ver imágenes de lugares lejanos representados con un mayor verismo. La cámara se extendió gracias a la importancia que adquirió ahora el género del paisaje y a su demanda por parte de los numerosos viajeros y dibujantes que recorren territorios cada vez más lejanos. A partir de este momento, solo falta la fijación de la imagen en el soporte adecuado para que aparezca la fotografía, pues con los sucesivos diseños y la incorporación de un sistema de lentes al orificio de la primitiva cámara, ya se contaba con la aportación tecnológica suficiente. Los principios de la cámara oscura fueron claves para el desarrollo de la fotografía. Su descubrimiento se debió tanto al avance en los compuestos fotosensibles como al uso de lentes aplicadas a las antiguas cámaras oscuras. Nicéphore Niepce fue el primero en fijar en 1826 una imagen permanente, la del patio de su casa en Le Gras, en Francia. El perfeccionamiento de la cámara a través de Daguerre permitió añadirle mejoras ópticas y sistemas de fijación de la imagen. Con esto comenzó otra historia, la de la fotografía, que llevó paulatinamente hacia finales de siglo a otros inventos que permitieron soñar al público con la secuencia de imágenes en movimiento. Y con ello, la aparición del cinematógrafo. La cámara oscura quedó relegada a usos marginales. No obstante, a lo largo del siglo XX, los fundamentos de la cámara oscura siguen teniendo aplicaciones prácticas, como en las contiendas militares que sacudieron el continente durante la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, sus usos son muy distintos, pues frente al desarrollo de la cámara digital, hay artistas que vuelven al origen de la fotografía. Se trata de potenciar el carácter creativo de la cámara oscura, tal y como hace el fotógrafo Ilan Wolf, quien consigue extraer de este primitivo invento todas sus posibilidades expresivas.